La hora. Velo. Para conocer a los que están detrás del poder. Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Usted ya sabe que en este espacio le vamos a mostrar, como siempre, cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Desde hace casi 11 años que lo estamos haciendo. En esta hora de Maquiavelo vamos a empezar hablando, obviamente, del dólar, que fue uno de los temas de la semana que pasó. De alguna forma quedó claro, a ver si tenemos el famoso billetito verde, quedó claro que la famosa revolución cultural que hace más o menos un año atrás, cuando el gobierno empezó a imponer este cepo al dólar, en donde el dólar solamente se podía comprar para viajar y de ninguna manera para lo que los argentinos están haciendo desde hace, 70 años, que es ahorrar. Vení, en la Argentina hay una cultura del dólar y eso es innegable y el gobierno lo sabe. Los sucesivos gobiernos argentinos de los últimos 70 años, peronistas, radicales, militares, lo que sea, se han dedicado 70 años a estafar al pueblo argentino con la moneda, generando inflación. ¿Qué es la inflación? No es nada más que un impuesto que les toca a todos por igual, es el impuesto más injusto que hay, por el cual el gobierno al emitir va quitándole valor a la moneda. Una verdadera estafa. Y como los argentinos sabemos que esto es así, hubo una pequeña pausa en los 90, durante los que 10 años más o menos el peso estaba atado al dólar, pero sacando eso, la inflación es la constante. Entonces, 70 años generan lo que se podría llamar una cultura. Y ustedes se acuerdan cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un año atrás, hizo un gesto personal muy grande, dijo que lo que ella tenía en dólares, que supuestamente eran 3 millones de dólares, tenemos que creerle que eran esos los únicos dólares que ella tenía, los habría cambiado a pesos. No lo vimos, pero tenemos que creerle que fue así. Y recordamos que en aquel entonces, por ejemplo, el senador parlanchín Aníbal Fernández, en una entrevista al día siguiente, una entrevista creo que fue con Magdalena Ruiz Ñazú, dijo, vení, algo así como, no, los míos son los míos, yo me los gané bien y son míos y yo los dejo en dólares, hago lo que quiero, ¿no? Supongamos que tenemos que creerle que los ganó bien y que son de él. Al día siguiente, Cristina se enojó, lo mandó a ponerse el bonete, primera fila, a cambiar los dólares. Y con eso creía el gobierno que tenía, digamos, el primer paso simbólico de esa revolución cultural por la cual los argentinos tenían que acostumbrarse a pensar en pesos. ¿Te estafe el gobierno con la inflación o no te estafe? ¿Te mienta el gobierno con la inflación o no te mienta? Que es lo que tenemos mucho, la sensación de que la inflación no es del 9 o 10%, como dice el INDEC, sino que es de mucho más y que aparentemente se está acelerando. Bueno, ¿qué tuvimos? Que el gobierno intentó de alguna forma prohibir que la gente compre dólares para atesoramiento, ¿no? Como si fuese una mala palabra, ahorrar, cuidar tu patrimonio. ¿Y la gente qué hizo? Compró igual. Compró igual. Surgió el famoso blue, que en realidad es un eufemismo para decir el mercado negro. La gente fue al mercado negro y al final terminó la semana pasada un dólar que en el supuestamente mercado oficial, en el que nadie lo puede comprar, salvo para comprarte un Mercedes, porque los Mercedes, por ejemplo, se pueden importar a un dólar a 5,10, la gente llegó a pagar casi 9 pesos por un dólar. No solamente para viajar, porque ya la etapa del turismo se terminó, sino porque la gente quiere cuidar sus ahorros, quiere protegerse de esa estafa que es la inflación. Entonces, yo diría que la semana pasada quedó claro que las revoluciones culturales se hacen o por las buenas, por ejemplo, demostrándole a la gente, demostrándole a la gente que si vos cuidás tu plata en pesos y con los años se mantiene el valor de ese peso,
con el tiempo se va generando una revolución cultural y la gente va a empezar a confiar en el peso, ¿no? Un ejemplo de hace pocos días, el gobierno de Chile, primer gobierno latinoamericano que hizo una emisión de deuda en pesos chilenos. No para los chilenos, sino para el resto del mundo. O sea, va a venir un flaco, va a ir a Wall Street y va a comprar un bono chileno en pesos, como si fuese un bono alemán en euros, por ejemplo, a un plazo de, no sé cuánto, de 20 años, porque cree que el peso chileno es más o menos lo mismo que el dólar o el euro, o qué sé yo, o el franco suizo, o la libra esterlina. Esa es la forma de generar la revolución cultural, si se quiere, lentamente y por el lado de la confianza. Pero hay otra forma de que pueda tener éxito la revolución cultural del peso o contra el dólar, que es la que se puso en práctica en China, por ejemplo, ¿no? La famosa revolución cultural china. Tenemos algunas imágenes que recopilamos, ¿no? Ahí tenemos unos chinos pobres que los estaban por fusilar. Si podemos ver la próxima imagen, ahí tenemos cómo se ejecuta una verdadera revolución cultural comilfo. Ahí está, apunten fuego, a ver en la próxima imagen, los chinitos ahí sacrificándose en aras de una revolución cultural como se debe hacer. En este caso por ahí un poco menos violenta, le ponen un bonete, parecido al bonete que decía la señora presidenta, el bonete que se debía poner el senador Aníbal Fernández, y le pegan y se burlan de él por ser, no sé qué corno habrá hecho este hombre, habrá leído algún libro que no le gustó a Mao Zedong en ese momento, allá por los principios de los años 60, y miles, cientos de miles de chinos murieron con esa revolución cultural. Yo no te digo que acá tengamos que matar a cientos de miles de argentinos, pero, vení, algo de sangre tenés que derramar si querés hacer una revolución cultural de ese tipo. De lo contrario, la única forma de hacer una revolución cultural en democracia es por las buenas, combatiendo la inflación. Bueno, vamos al programa concretamente. No podíamos evitar de hablar un poquito más del Papa Francisco, que es impresionante, ¿no? Habíamos mostrado la tapa de página 12 la semana pasada, la forma impactante en que recibió la noticia, como un balde de agua fría tremendo del gobierno, de que el cardenal Bergoglio había sido elegido papa, cuando, bueno, el gobierno había hecho, hay una investigación del colega Román Lechmann, muy bien hecha, muy profunda, cómo el gobierno intentó hacer una campaña de desprestigio contra Bergoglio, ahí donde estaban, en la curia, donde estaban votando los cardenales, que evidentemente tuvo cero resultado porque tenemos al primer papa no europeo, que es nada menos que un argentino. Bueno, horrorizada página 12, es una especie de órgano oficial del gobierno, y fíjense, 96 horas más tarde, la etapa siguiente, fue fructífero, importante, después de la reunión que tuvo, que invitó el Papa Francisco, ya nombrado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como primera mandataria que recibe el Papa, para un encuentro además largo, un almuerzo, y de eso se trata, de eso vamos a hablar, porque esto es lo interesante, que vamos a tener a dos expertos en comunicación que le enseñaron hace muchos años al hoy Papa Francisco, entonces cardenal Bergoglio, a comunicar. Veamos la imagen de Cristina, ahí la tenemos en la Plaza de San Pedro, cuando fue la entronización, el pasado miércoles, que acá fue muy tempranito a la mañana, no sé quién se levantó tan temprano para verlo, aquí lo tenemos, ahí está Lorenzetti, ¿no? el ministro de la Corte Suprema, bueno, muchos miembros del gobierno, Timerman, el diputado Domínguez, en fin, y ahí está Cristina, sonriente y feliz. Un dato, vamos a charlar de eso ahora con estos dos expertos, un dato interesante es que en un momento en donde el Papa en su discurso, ¿no?, frente a cientos de miles en la Plaza de San Pedro, y delegaciones oficiales con mandatarios de todo el mundo, en un momento habló de la soberbia. ¿Y qué hicieron las cámaras? Para hablar en términos televisivos, habló de la soberbia, las cámaras poncharon a Cristina.
Y más de uno se quedó pensando y dijo, ¿cómo pasó eso? Si el pibe que maneja las cámaras es un director de cámaras, qué sé yo, como acá Jorge Pérez, el director de cámaras del estudio de la UAI, que no lee los diarios, no sabe de los problemas de Argentina como para ir y ponchar justo cuando habla de soberbia a la presidenta argentina. Como lo hace aquí Javier Grossman, que es el director de cámaras que tiene Cristina, que es ese genio que venía del mundo de la telenovela y que logró mucha de la buena imagen que tiene Cristina a través de su manejo de cámaras. Y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿es el Papa Francisco un genio de la comunicación? No te vayas. La hora de Maquiavelo. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿es el Papa Francisco un genio de la comunicación? Se habla de un genio, es un tipo que, bueno, sabe mucho de política. Dicen que los jesuitas son los más preparados para moverse en la política. Pero ese detallito, ¿no?, de la cámara que enfocó a Cristina cuando el Papa Francisco habló de la soberbia. ¿Por qué fue a enfocar a Cristina? Y al igual que lo hace acá, la cámara que sigue a Cristina en los actos, cuando se habla, bueno, de un logro en materia laboral y lo enfocan al ministro Tomada o qué sé yo. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es realmente un genio de la comunicación como está aparentando ser? Estamos con, a mi izquierda, Roberto Dabusti. Bueno, el hombre en su, digamos, en su tarea terrenal y normal es un gerente de relaciones institucionales de una embotelladora importante de Coca-Cola, ¿no es cierto? Pero es muy interesante que él es el ex responsable de relaciones institucionales y prensa de la Catedral del Arzobispado de Buenos Aires, cuando al frente estaba, obviamente, el cardenal Jorge Bergoglio. Y lo tenemos a Federico Reileno, que usted ya lo conoce, el hombre es consultor, trabaja para montones de empresas, como asesor en materia de comunicación, podemos mencionar algunas, por ejemplo. Alto Paraná, Nidera. Pero también asesoró en aquel entonces a Bergoglio en cómo comunicarse con los medios. ¿Aprendió? Sí, a ver, aprendió. Lo que pasa es que es un hombre que predica con el ejemplo. Vos decís, es un gran comunicador. Él es comunicador por su forma de ser, no es que haya estudiado comunicación. Entonces, cuando la gente lo ve llano, cuando la gente de Buenos Aires y de nuestro país lo ve que habla hasta a veces en lunfardo o te tira términos como no se saquen el cuero, que les decía el otro día a los chicos que estaban en la Plaza de Mayo, en la vigilia, él llega así, él llega por su cercanía. Eso de no se saquen el cuero, que nos dijo a la Plaza de Mayo esa madrugada, ¿era un mensaje para la política argentina? Yo creo que es un mensaje a todos los argentinos. Es decir, el que quiera tomar el guante que lo tome, pero los políticos incluidos. Digo, porque en la Argentina hay una cultura de, hablando de revoluciones culturales, desde hace 10 años, de sacar el cuero a la gente que tuvo algún pasado, o sea, todos los que tenemos más de 45 años más o menos, vivimos en la época de la dictadura, y depende si sos bueno o si sos malo, sos un genocida, colaboracionista, o sos un héroe de los derechos humanos, ¿no? Por ahí se me ocurre que por ahí estuvo apuntando a eso. Mira, la verdad él es un gran comunicador, como ya te decía, por su simpleza y por la profundidad que tiene cada palabra que él dice. Fijémonos, de cada una de esas presentaciones que tuvo desde que lo eligen Papa hasta ahora, podemos sacar 2 o 3 ideas de cada una de las homilías o la oración que tuvo el domingo, el Ángelus. Entonces, cada una de esas presentaciones y exposiciones que tiene, él trabaja sobre 2 o 3 ideas que revuelve y vuelve sobre esos temas. Entonces, por eso te digo, es un comunicador porque lo expresa
y lo expresa desde la llanura, lo expresa desde una parábola. ¿Qué le recomendabas? ¿Cuándo fue esto de que vos, de alguna manera, diseñaste lo que fue la oficina de prensa del arzobispado? Claro, yo trabajaba en la Catedral de Buenos Aires, estaba terminando la carrera de comunicación social acá con Federico, profesor mío, en los últimos años, y yo veía que no había nada de atención a los medios desde el Arzobispado de Buenos Aires. Estaba y está AICA, que es la Agencia Informativa Católica Argentina, pero que ve todo el país, pero el arzobispo primado de nuestro país no tenía nada de atención diaria y de trabajo de prensa, lo que conocemos de trabajo de prensa. Entonces, desde esa fuerza que uno tiene como estudiante y muchas veces las ganas de trabajar y de hacer cosas, presenté un proyecto que lo presentamos en conjunto con Guillermo Marcó. Los dos estábamos... El famoso Guillermo Marcó, que fue su vocero durante muchos años. Bueno, estábamos con Guillermo en la Comisión de Comunicación del Arzobispado de Buenos Aires y dijimos, acá tenemos que hacer algo. Tenemos que presentar, porque está bien, podemos hablar de los medios de la iglesia, de las radios, de los boletines que tiene la iglesia, pero acá tenemos que llegar a la sociedad. Y por eso presentamos desde la doctrina social de la iglesia, que muestra la necesidad, y hay documentos que marcan que los obispos tienen que tener oficinas de prensa y atención diaria a la prensa y en los eventos, en las misas. ¿Para qué? Para que la prensa entienda. Si no, vos lo mandás a un periodista a cubrir un Te Deum, por ejemplo, y te dice, sí, estamos desde la misa, cuando no es una misa. Entonces nosotros empezamos a trabajar desde el llano, desde la doctrina social de la iglesia y la teoría de la comunicación, presentamos este proyecto y Bergoglio lo tomó y lo aceptó. Y dijo, armamos la oficina de prensa. ¿Eso qué época era? Él empezó siendo arzobispo en el 98, ya nosotros veníamos trabajando en 96, 97 en la comisión, presentamos el proyecto y cuando muere Quarrachino, en febrero del 98, él asume, porque era obispo coadjutor, es decir, con derecho a sucesión, asume directamente como arzobispo de Buenos Aires. Y ahí empezamos a trabajar con mucha fuerza, al principio con un fax, nos compraron un fax en la oficina de prensa. Fax, no. Sí, no es que somos tan viejos, pero bueno, y nos pasábamos horas de horas mandando fax, me acuerdo Semana Santa, trabajando toda la Semana Santa, y estando en la puerta de la catedral y esperando a los periodistas para acompañarlos. Los Te Deum, trabajábamos con gente de prensa de Presidencia de la Nación o de los ministerios distintos. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto y que se respete dentro del templo, dentro de la iglesia, las cámaras donde se ponen, o sea, todo lo que era no solo los mensajes, sino también lo visual, todo lo que es la comunicación. Federico, ¿vos cómo viste ese momento, o qué pensaste en ese momento en donde, para hablar en términos televisivos, la cámara ponchó a Cristina en el momento en donde, el Papa Francisco hablaba de soberbia? No, yo pienso, a ver, yo lo que vi la vi muy compenetrada, muy emocionada. A Cristina, muy emocionada. Me parece que era un recurso bastante obvio, es decir, está la presidenta del país al cual pertenece el Papa, es el primer Papa, como vos dijiste, latinoamericano, posiblemente dentro de muchos años nos demos cuenta que es el argentino que más incidencia ha tenido en la historia de la humanidad. Que más lejos llegó, porque... ¿no? Y es lógico que muestren a la líder política de su país. Me parece que tiene que ver más con esa lógica. Porque en el mundo de la comunicación se comentó mucho eso. Me da esa sensación. Muchas veces nosotros después, digamos, post facto, ¿no? Hacemos análisis y resulta que muchas de las cosas pasan por una casualidad o simplemente por una marcación, decir, bueno, esta es la presidenta de Argentina. Y él estaba hablando no solo de la soberbia. Fíjate que en ese párrafo él está hablando quienes tienen lugares en el poder, ¿no? Estaba hablando de quienes ejercen el poder en distintos ámbitos del mundo. Ni siquiera dijo el poder político, él habló de poder. O sea, también ahí están los empresarios, los sindicalistas, no sé, sí. Todos. Era bastante lógico que en uno de los paneos se enfocara a las autoridades del país de origen del Papa. Enseguida después se mostraron otros líderes. Fue más casual. Yo creo que fue más casual que otra cosa. Igual, yo la imagen de la presidenta, sobre todo durante la misa de entronación del Papa, fue una imagen de una persona realmente muy emocionada. De hecho, fue la primera que tuvo que saludar al Papa Francisco y se la notó hasta con cierto nerviosismo, ¿no? ¿Qué
Yo creo que recién ahí Cristina había caído en cuenta de lo que significaba. Recordemos que la primera expresión de la presidenta fue el mismo miércoles de la semana anterior, cuando todos conocimos y todos nos sorprendimos con que iba a ser Bergoglio, porque yo insisto, ni un periodista le había pegado, por más que muchos digan, no, pero yo lo tenía en la lista, sí está bien, lo tenía en la lista, pero en el 10º lugar. No está entre las 3 prioridades, estaba el brasileño, había otros. Que la primera impresión que expresó Cristina en Tecnópolis fue, bueno, es el primer papa latinoamericano, ni dijo argentino, que tenga suerte, ¿no? Y hasta medio como que él le reclamó que se preocupe por la paz en el mundo, y de ahí a la actitud, ¿no? Como decíamos, de página 12, que decía, Dios mío, salió ganando ese hombre que una vez dijo que el expresidente Néstor Kirchner, que para él Bergoglio era el diablo en sotana y el jefe de la oposición, bueno, que no es que le había ganado una elección, que había sido algo fantástico para la Argentina, que la Argentina tenía un papa. Yo creo que hubo un cambio, lo cual era lógico. Hay un cambio de posicionamiento, es una noticia muy fuerte para cualquier gobierno. Quien hubiera estado en el gobierno argentino, cualquiera se hubiera sorprendido y lo hubiera descolocado en su visión del mundo, ¿no? Me parece que era lógico esperar un cambio, un reacomodamiento. Se tardó, se tomaron su tiempo. Yo creo que uno podría decir, bueno, el error político ahí es que tardaron mucho, tardaron varios días en hacer el cambio, pero era lógico que haya un acomodamiento y es lógico que digamos, que la Argentina, la política argentina, yo te diría digamos, todos los directivos de distintos ámbitos en la Argentina, esto va a tener de alguna medida una influencia importante, ¿no? Pero no tanto porque el Papa Francisco necesariamente quiera influir, sino porque hoy cualquier persona que ocupe el pontificado, por la importancia religiosa en primer lugar, pero además espiritual y política que tiene la Iglesia en el mundo moderno, está puesto en una vidriera. Bueno, pero entonces cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga, tiene una enorme influencia. Me la dejas picando para hacer una pequeña pausa y la pregunta obligada. Está bien, es el nuevo Papa, pero pará, es argentino. Y es el hombre al que el gobierno le hizo las 1001. Suponemos que no va a tener sed de venganza, pero recordamos el ejemplo de Juan Pablo II, polaco, que simplemente con ir a Polonia y acompañar y confesar al sindicalista Lech Wałęsa terminó haciendo caer el comunismo primero en Polonia, después en todo el régimen soviético. Y la pregunta que hacemos, ¿tendrá Bergoglio, con su habilidad impresionante para comunicar y para lograr empatía tan rápidamente, tendrá un rol similar? Ya venimos. La hora de Maquiavelo. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Préstamos personales Ciudad Veloz. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30. 84 meses de plazo. Gestión en 48 horas. Hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? La pregunta más difícil para el final, ¿no? Vimos lo que había hecho Juan Pablo II con el comunismo. Muchos me dicen, no, pero no te olvides de Ronald Reagan, que había invertido muy fuertemente en armamentismo y que eso terminó haciendo colapsar al imperio soviético económicamente. Bueno, sí, es cierto.
pero sin Polonia no caía el resto de Europa y no caía la Unión Soviética. De eso no hay ninguna duda, que fue el Papa el que terminó derrotando al comunismo en ese momento en Europa. ¿Podrá un Papa Francisco hacer algo similar con el populismo en América Latina? Me refiero a los gobiernos de los países, bueno, Venezuela a la cabeza, Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua, etc. Ya, es una pregunta complicada, pero yo creo que la primera revolución que va a dar el Papa Francisco es una revolución hacia adentro, hacia la propia Iglesia Católica. La posmodernidad en la cual estamos viviendo está necesitando fundamentalmente que haya una revolución de valores, ¿no? Que haya una vuelta, yo te diría, a volver a juntar la metafísica de la física, ¿no? Como los dos libros clásicos de Aristóteles, hay que volverlos a juntar, hay que volver a pensar en valores permanentes. Entonces me parece que la primera revolución va a ser hacia adentro. Claro que esa revolución hacia adentro, basada seguramente en valores como la humildad, como la solidaridad, como el verdadero amor al prójimo y no solo la tolerancia, porque esta posmodernidad es una posmodernidad que habla de la tolerancia, pero la tolerancia, yo siempre digo, es como el amor al prójimo light, ¿no? O sea, yo te tolero, pero no me pidas mucho más. Esa misma revolución hacia adentro necesariamente va a impactar hacia afuera. Son las palabras que usó Cristina. Son palabras que usó el viernes Cristina en uno de sus discursos. De repente dijo, no, pará, no me gusta tolerancia, porque tolerancia es como que, bueno, me la aguanto, pues no me queda otra, sino dialogar y aceptar. Dije, chau, pará. Bueno, ¿quién habló ahí? Es que es cierto, es decir, ese cambio hacia adentro va a terminar impactando en Latinoamérica. Ahí está. Bueno, usted sabe cómo funciona la obra de Maquiavelo. Se lo explico de nuevo por las dudas, si se enganchó ahora. Nosotros terminamos aquí, ahora, en Metro, y seguimos online en la web lahorademaquiavelo.com. Usted tiene el reproductor de la izquierda para repasar, y el de la derecha vamos a seguir con esta pregunta fundamental con Roberto D'Agusti y con Federico Rey Lennon, dos hombres que ayudaron, asesoraron al ahora Papa Francisco, por entonces el cardenal Bergoglio, a entender mejor de comunicación, y un hombre que creo que ni veía televisión, de repente, yo no sé si no se está convirtiendo, no, está demostrando ser un genio de la comunicación, y yo le digo, mientras tanto, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá, se hará cargo de nosotros, pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y usted puede seguir o repasar el programa online en lahorademaquiavelo.com o en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Chau.